Hola a todos. Cuando empezamos en la fotografía y empezamos a tocar ese modo manual de la cámara, como que entendemos ya cómo funciona el triángulo de la exposición un poquito más, pero siempre nos queda esa duda que cuando vemos esas fotos que nos inspiran, ya sean de fotógrafos, ya sean de influencers, ya sean de trabajos personales, ya sean de fotógrafos que tienes idealizados, ya sea de lo que sea, siempre pensamos muchas veces cómo consiguen esos desenfoques que consiguen las fotos o esa profundidad de campo que consiguen en las fotos. Así que yo creo que vamos a enseñaros en este pequeño vídeo, de forma teórica, porque tampoco podemos enseñar mucha práctica, pero sí que os pondré algunos ejemplos de cómo dominar esa técnica que es la profundidad de campo. Así que, dentro intro. Para ponernos un poquito al día, antes de nada necesitamos saber un poquito de teoría. Espera un momento. ¿En serio? ¿Te vas a poner ahora? No me fastidies. Creo que ya está solucionado, porque claro, yo no tengo focos ahora mismo, así que tengo que apañármelas con lo que tengo. Pero bueno, a lo que vamos. Tenemos que ponernos un poquito al día con la teoría. Así que vamos a pasarla rápido la teoría de lo que es la profundidad de campo y empecemos ya con lo divertido. La profundidad de campo es el espacio que hay entre la zona más enfocada y la zona desenfocada de la foto, haciendo que al haber más profundidad de campo podremos percibir con mayor definición todas las partes que conforman la foto, y que al tener menos profundidad de campo podremos llegar a aislar el fondo e incluso quitarle toda la importancia al fondo deseado. Enrique Rebate enseña a la vez que divierte. ¿Y cómo conseguimos controlar este recurso a nuestro gusto y a nuestro antojo? Pues muy sencillo. Bueno, sencillo no. Por desgracia, para dominar esto tenemos que depender de tres factores que nos pueden hacer al principio un poco la vida imposible, pero que si aprendemos a controlarlos podemos conseguir cosas flipantes, y esto sin necesidad de postproducción ninguna. Número 1, el número F o el diafragma del objetivo. En todas nuestras cámaras, la parte frontal viene introducido un pequeño número que va un 1, 2 puntos y luego un número que le prosigue. Ese número hay que tenerlo muy en cuenta, dado que va a decir la luminosidad, que nos permitirá, cuanto más luminoso, nos permitirá trabajar en zonas con menor cantidad de luz. También hay que tener en cuenta que cuanto más luminoso, más costoso va a ser ese objetivo. ¿Pero en qué nos ayuda al mismo tiempo este pequeño número? Pues muy sencillo, cuanto más pequeño sea el número que utilicemos, o sea, más cercano a 1, menor profundidad de campo vamos a conseguir en nuestras fotografías, menor será la profundidad de campo que obtengamos de la fotografía. Obviamente esto tiene variantes, no es tan sencillo porque las otras dos nos van a hacer un poquito el lío, pero sí que nos pueden ayudar a conseguir algo muy chulo. Eso sí, algo que os estaréis preguntando alguno, pero es que la escala de diafragmas va muy rara. Sí, la escala de diafragmas va de multiplicar 1 por la raíz de 2, sucesivamente haciendo esa multiplicación, y conseguimos esa escala. Para que os sea más fácil entender que un F2 tiene muchísima menos profundidad de campo que un F5 con 6. No tenéis más que saber. Y la profundidad de campo suele ir desde un F1, que es lo máximo que se ha... Bueno, aunque se ha hecho un 0,95 por ahí raro. Pero lo normal suele ser que las ópticas que más utilicemos sean desde un F1.2 hasta un F máximo 32 en algunas ópticas, como algunos teleobjetivos, que nos permiten trabajar esas profundidades de campo, que nos permiten trabajar esos diafragmas. El siguiente factor que hay que tener en cuenta es la distancia focal, o por decirlo así, en la óptica que tenemos puesta. O por resumirlo más, el objetivo que tenemos puesto. ¿En qué nos va a variar esto? Muy fácil. Cuanto más teleobjetivo sea la óptica que utilicemos, menor profundidad de campo vamos a obtener. Eso sí, no parece tan sencillo, porque según esto diríais, concho, si tengo un 1.4 y tengo un 70-200, la profundidad de campo es ridícula, ¿no? Bueno, en primer lugar, un 70-200 1.4 creo que no existe. Igualmente, sí y no. Ahora entenderemos por qué muchas veces no es la óptica adecuada, porque diréis, entonces, ¿por qué la gente cuando quiere hacer retrato, por qué no se va al mayor teleobjetivo que hay? Por el tercer factor, la distancia al sujeto. Este factor es el que más nos va a hacer un poco el lío. ¿En qué sentido? Pues que puedes llegar incluso a que con un 24 milímetros tengas muchísima menos profundidad de campo porque estás a medio metro del sujeto, aunque lo estarás deformando dependiendo de la lente, mientras que con, por ejemplo, un 70-200 tendrás mucha más profundidad de campo, y muchas veces a mucha gente le choca el decir, concho, algo tengo que estar haciendo mal para que un 70-200 no deje ese bokeh en las fotografías. Pues muy fácil, la distancia al sujeto, tú tienes que conseguir una óptica que te permita mantener la mayor relación distancia-diafragma.
Si consigues una óptica, la más utilizada para estos casos suelen ser un 50, un 85 y un 135 cuando se quieren conseguir este tipo de efectos. En Instagram la que más se utiliza es el 35 porque también te permite acercarte mucho y conseguir un enfoque no muy agresivo, tipo un teleobjetivo, pero sí un desenfoque que queda muy artístico. En las fotografías que os estoy enseñando ahora, esto está hecho con un 50. Como veis, la distancia influye, que aunque estéis trabajando un 1.4 como en esta fotografía, como veis, sigo teniendo partes desenfocadas y partes enfocadas. ¿Por qué? Porque la distancia se ha ampliado muchísimo, pero aún así lo que está cerca de la lente, como es la rama, está completamente desenfocada. Así que tampoco penséis que vais a tener una profundidad de campo enorme si enfocáis al sujeto a 20 metros. No, pero seguramente la profundidad de campo que obtendréis en sí sea muchísimo mayor. Incluso paséis de tener a lo mejor medio metro si está la persona a 1 metro, a obtener prácticamente 20 metros si la persona se encuentra a 20 metros, por ejemplo. Pero claro, son ejemplos drásticos. Normalmente el efecto que queremos conseguir no dependemos de tantísima distancia. Por eso es algo que deberemos elegir, saber qué óptica vamos a utilizar en ese momento. Aquí os dejo una pequeña tabla, la dejaré también en la descripción para que os la podáis descargar, de la relación de diafragmas y lentes, incluso de la relación de distancia y profundidad de campo. Al mismo tiempo os dejaré un link abajo de una pequeña aplicación para el móvil en la cual podéis introducir el sensor que tenéis utilizado, porque sí, el sensor también influye, para una definición rápida. Cuanto mayor sea el sensor, menos profundidad de campo, no hay más. Podéis introducir el sensor que utilizáis, la óptica que utilizáis, la distancia a la que estáis y el diafragma. ¿Qué conseguiréis con eso? Pues que será la profundidad de campo obtenida en esa fotografía. A partir de aquí solo os queda una cosa, probar, probar, probar. Y ahora tenéis más oportunidades que nunca porque al estar en casa la fotografía macro se carga realmente esa ley, porque como hemos dicho, cuanto más cerca del sujeto menos profundidad de campo hay. Por eso muchas veces cuando vemos fotografías de producto, como puede ser esta, estando hecha a un f11, como veis la profundidad de campo es ridícula. Y es simplemente porque la lente y el sensor están muy cerca del sujeto. Por eso consigues una profundidad de campo tan agresiva. Por eso muchas veces, cuanto más cerrado sea el primer plano que queremos hacer, muchas veces es más recomendable trabajar con un diafragma un poquito más cerrado, porque total, la profundidad de campo no va a variar mucho, pero sí que va a variar la posibilidad de que podamos fallar el enfoque y de que esté enfocada en el ojo, a que esté enfocada en la oreja. En un primer plano nos puede arruinar la foto por completo. Por lo demás, nada más que añadir. Espero que estos consejos os hayan ayudado, que os estén siendo útiles y que los podáis poner en práctica a la hora de hacer vuestras fotografías. Yo desde aquí me despido y